Son conceptos inmobiliarios que buscan impactar positivamente la vida de las personas, de la sociedad y del país entero. Pensamos en que nuestros diseños realmente satisfagan las necesidades del mercado al cual nos dirigimos. Creemos también que podemos como guatemaltecos hacer mejor y bien las cosas, y esta es una prueba fehaciente de que se pueden hacer las cosas con excelencia, con pasión, con impacto positivo, con creatividad y con buena comunicación. Esos son los principales valores que nosotros tenemos, y por eso decimos que somos EPIC, que son prácticamente las siglas de los valores que nosotros procesamos. Cada uno de nuestros proyectos lo refleja, para nosotros es vital, y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a los medios que nos acompañan, a las personas de los bancos, del GIT, del Banco Industrial, del FHA, a nuestros speakers que fueron escogidos por nosotros porque compartimos igual filosofía de trabajo, igual pensamiento. Aquí está Emilio, está Quique, nos acompaña guía remota también Juan Manuel, que fue una persona que nos ayudó a desarrollar la plataforma. En fin, en verdad, muy buenos días, bienvenidos, es un honor tenerlos acá, espero que disfruten de este gran lanzamiento que para nosotros es un gran honor. Somos una de las primeras desarrolladoras que tiene este proceso comercial en el que de forma inédita busca que se pueda desarrollar una compra vía internet, vía la web, en una plataforma formal. Creemos que si bien es cierto va a haber una fase de adaptación del mercado en poderlo llevar a cabo, esto sí acelera el proceso comercial y es parte de la primera fase, que básicamente es la parte comercial, y estamos trabajando en la segunda fase, que es un proceso de formalización que tiene que ver con toda la parte en la documentación y darle el tracking a nuestros clientes. La idea es traer rápidamente la era digital, que ya era un hecho, y con esta época de COVID es relativamente más importante. Entonces, bienvenidos, gracias por estar acá. Los dejo con Anix. Muchísimas gracias, Pablo. Y es que sí, entre los valores de Integro encontramos la atención al cliente. Para ellos es uno de los pilares más importantes. Y hablando de atención al cliente, justamente lanzan esta plataforma digital para que ellos, desde la comodidad de su casa, computadora, celular, puedan tener acceso a todos los detalles y a toda la información de los diferentes proyectos inmobiliarios que ellos tienen. Por supuesto que van a conocer las dimensiones, las características, los acabados que cada uno de los apartamentos nos ofrece, pero también las amenidades de estos edificios, que son muchísimas y muy distintas, y van a poder conocerlos por medio de un paseo o recorrido virtual. Pueden ver la ubicación exacta, por ejemplo, van a poder ver los diferentes medios de pago que hay, las unidades que están disponibles, incluso también, y algo que a mí me llamó la atención, van a poder reservar su apartamento dándole solo un clic en esta página web. Así que está muy bueno, ya ustedes van a tener oportunidad de navegar y conocer, interactuar en la página web para que se den cuenta que es una herramienta muy cómoda, pensada en ustedes y en los futuros compradores, porque eso es justamente lo que hace Integro. Como muy bien nos comentaba Pablo, hoy vamos a tener expositores nacionales e internacionales, algunos acá, otros también vía remota, y van a estar platicando con nosotros de diferentes temas del proyecto y de los proyectos inmobiliarios, de todo este sector y todo lo que se espera después de esta etapa que estamos viviendo. Vamos a hablar de e-commerce y por supuesto que vamos a hablar de creatividad. Así que para arrancar voy a tener el gusto de presentarles en estos momentos al licenciado Quique Godoy, una amplia trayectoria, conocidísimo por todos nosotros. Tiene mucho conocimiento en muchos temas, pero del sector inmobiliario, del tema económico, pudiéramos decir que es experto, y él nos va a estar presentando el siguiente tema: la inversión inmobiliaria post-COVID, una apuesta segura para el futuro. Así que, Quique, bienvenido. Lo escuchamos, y un fuerte aplauso para él, por supuesto. A prestar atención porque vamos a aprender mucho y vamos a ver si nos animamos a realizar una inversión. Buenos días. No, muchas gracias, mucho gusto, Pablo, a todo el equipo de Interactiana. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Y la verdad es que en estas épocas, cabalmente justo después del COVID y lo que estamos viviendo y demás, parte de lo que más interesa es reaprender qué es lo que el mercado quiere, qué es lo que el mercado necesita y qué es lo que el mercado está buscando. Y el principal problema, el principal dilema que tenemos que entender es que no hay un mercado,
sino que hay una variedad de mercados que están allá afuera y tenemos que aprender a comprender quiénes son esos mercados, qué necesita cada uno de esos mercados y cómo va a ir cambiando su necesidad a lo largo del tiempo. Por eso que la innovación, la alternativa de tener opciones distintas como las que se ofrece Íntegro en general, pero el mercado inmobiliario en general ha tenido esa dinámica. Tenemos edificios donde la gente lo que busca es dónde va a crecer con su familia. Y eso tiene ciertas necesidades, ciertas características distintas a un edificio donde la gente lo que busca es poder estar con amigos, con compañeros, con gente que está estudiando, o jóvenes que están trabajando, y eso, cada uno de esos productos es un mercado muy y radicalmente distinto uno con el otro. Y por eso lo que tenemos que tener es una mayor innovación y capacidad de buscar esos pequeños nichos. Antes se decía, bueno, construimos el edificio, tiene que tener un cuarto de servicio, tiene que tener cierto tamaño, tiene que tener 3 habitaciones, van a tener tantos hijos, y ese era más o menos el producto general. Ustedes van a cualquier edificio construido del año 2000 para atrás y son muy parecidos en cualquier lugar de la ciudad donde estuvieran. Lo que nos genera todo lo nuevo que estamos viendo es que ya tenemos incluso proyectos que están hechos para nichos muy particulares, para productos muy particulares. Y ahí viene la segunda parte. Tenemos una generación en particular, millennials, pero ya estamos entrando con los Zetas, que tienen usos o necesidades muy distintas y que están buscando algo incluso hasta temporal, no necesariamente lo que va a ser la vivienda permanente para ellos, y en algunos casos ya están pensando en que pueden alquilar por un tiempo, después comprar, o incluso que pueden comprar pero asociados con algún otro amigo y lo van a alquilar después a una tercera persona el día de mañana. Entonces, en la época esta del COVID, hacer ese recorrido, entender qué hay en el mercado, dónde está, dónde trabajo yo, dónde están mis áreas y demás, se vuelve mucho más complicado si lo seguimos haciendo de la manera tradicional, porque tenemos que atraer a la gente que llegue a nuestro lugar, que atienda una visita en el sitio y que comprenda el tema. Parte de lo que busca una dinámica nueva ahora es entender que la gente lo que quiere es entender cuál es el barrio, porque no compramos solo una unidad, compramos el barrio. Nos vamos a pasar a vivir a un barrio en particular, a un sector en especial. Entonces muchas veces las personas buscan primero si son del barrio, si han vivido ahí antes, y lo que nos ha pasado mucho en estos sectores. Mucha gente vivía en zona 10, vivía en zona 5, vivía en zona 4 y se fueron a vivir a la Aguilar Batres o al área de Misco o a Carretera de Salvador o a Villanueva, y eso aumentó las distancias de viaje. Lo que eso nos genera con el aumento de distancias de viaje es que pasamos mucho más tiempo en el carro, en la moto, en el transporte o en alguno que se anime a la bicicleta para poder estar yendo y viniendo a nuestro trabajo todos los días. Pero no recordamos porque mi mamá o la abuela vivía en la zona 5, o mi mamá o la abuela vivía en la zona 10, o yo acostumbraba a ir a ese barrio y conozco el barrio. Y como conozco el barrio, de alguna forma me identifico con el barrio, pero no era lo que a mí me gustaba como para vivienda. Yo buscaba algo más moderno, algo distinto, y entonces buscaba irme a algún otro lugar que hubiera tenido ya esa alternativa nueva que yo estaba buscando. Resulta ser que podemos empezar a buscar tener las dos cosas: tener barrio, pero al mismo tiempo tener algo moderno y algo nuevo o algo distinto que me permita que se adopte o se adapte a mis nuevas necesidades, a mi nueva visión de lo que yo quisiera para una vivienda. Y empezamos a manejar un poco esta dinámica y la gente empieza a decir, ok, mi abuela vivía en la zona 5, pero es que la zona 5 ya todas las casas son más viejas, ya el barrio no es lo que era cuando yo me acordaba que vivía ahí, jugábamos boli o fútbol en la calle con los primos o con los cuates, pero ya no se puede porque hay más esto, hay más de lo otro, y empezamos a ver que cuando tenemos la oportunidad de voltear a ver el barrio otra vez, resulta ser que el barrio tiene las mismas bondades que tenía en su momento. Estaba cerca del trabajo, estaba cerca de los lugares de estudios, estaba cerca de las tiendas, de los mercados. Solo aquí a menos de 6-7 cuadras hay 3 mercados distintos a los que se puede ir, y empezamos a ver que algunas de las cosas originales por las que este barrio era importante o era agradable siguen estando ahí. Pero empezamos a ver también que empiezan a haber alternativas nuevamente de vivienda más moderna, más nueva, con las amenidades que nos gustaría que tuviera mi unidad de vivienda, pero además tiene la ventaja de estar en el barrio y de estar en un lugar donde me siento cómodo, o incluso algún lugar donde todavía vive cerca mi mamá
o vive cerca de mi abuela o mi abuelo, y puedo tener otra vez esa comunidad, esa relación de barrio que teníamos. Entonces muchos nos separamos del barrio en su momento, pero regresábamos al barrio constantemente. Veníamos al barrio el fin de semana, o veníamos al barrio en un momento dado a visitar a la familia o a alguien que vive por acá, o incluso de pronto nos toca pasar por ahí, porque de pronto gente que vivía acá en zona 5 alguna vez se fue a vivir a zona 16 o zona 17 o a zona 18, y para entrar a trabajar pasaba todos los días por el barrio, y de pronto se daba cuenta y decía: tengo 1 hora en el tráfico y estoy pasando por donde era el barrio donde vivíamos en alguna oportunidad. Y empezamos a darnos cuenta que si hubiera alguna alternativa razonable que se pega a mis nuevas necesidades en el barrio, pues me gustaría volver al barrio o volver cerca del barrio y tener esa oportunidad de poder vivir esto que vivíamos cuando teníamos esta oportunidad de vivir en colonia, en barrio, en estos espacios naturales de la ciudad. Y a mí me recuerda un poco después lo que fue justamente Cantón Exposición, en su momento lo que era 4 grados norte y demás, tenía la misma lógica. Era un concepto donde ese fue un barrio en su momento, y ese cantón, ese barrio original, tenía identidad, tenía vida, tenía una dinámica propia que se perdió porque se industrializó el área, porque se volvieron centros comerciales o porque se volvió un barrio de otro uso que no fuera vivienda. Y lo que estamos viendo mucho ahora son barrios de usos mixtos. Y los barrios de usos mixtos los que nos llevan es a que en el mismo barrio hay lugar de trabajo, hay tiendas, hay comercio, hay espacios de diversión, hay espacios de esparcimiento, pero al mismo tiempo están las casas. Están regresando las casas, las viviendas, a donde en su momento estuvieron. Nos fuimos de esos lugares y nos alejamos de esos barrios porque queríamos más espacio. Y lo que perdimos fue tiempo. Ganamos algo de espacio en algunos casos, pero perdimos tiempo. Entonces, la lógica que se da en esta etapa es cómo logramos encontrar oportunidades como estas, donde para alguien que tal vez va a ser una vivienda por un tiempo, porque va a crecer, va a tener familia. Hoy las familias se empiezan a crear un poco más grandes. Si mi abuela y mi mamá se casaron entre los 17 y los 20 años, nuestra generación se casó entre los 20 y los 23, pues las generaciones de ahora se casan entre los 30 o 35, si es que se casan. Porque ese es otro tipo de relación, es otra dinámica muy distinta. Entonces nuestras necesidades de vivienda cambian radicalmente y van a cambiar a lo largo de nuestra vida. Entonces para alguien que va a invertir en vivienda puede ser que diga: miren, ¿yo para qué voy a comprar un apartamento ahora si probablemente cuando me case ya más adulto, más grande, con mayor edad, voy a tener necesidades distintas a las que tengo hoy? Pero eso lo que permite es que podemos invertir. Tenemos una unidad familiar y el día de mañana o la dejamos alquilada y ese ingreso nos sirve para apalancar una nueva opción cuando ya tengamos 2 ingresos probablemente con mi pareja y tengamos una familia distinta, me puede servir esa inversión original o la vendo. Y así como cambiamos carro cada cierto tiempo, cada ciertos años, va a empezar a haber una dinámica donde cambiamos de vivienda cada ciertos años. Y la inversión se vuelve eso, un patrimonio donde lo voy a usar para vivir al principio, pero después me traslado a una vivienda más amplia, un poco más grande, probablemente en el mismo barrio otra vez, porque habrá alternativas similares a las que yo quiero ahora en el nuevo barrio en el que fui a vivir. O la otra opción, de pronto alquilo y empiezo por alquilar, entonces se genera otro mercado. Las personas que pueden invertir en comprar un par de unidades de apartamentos para alquilarle a alguien más, porque esas personas que van a esperar más tiempo de lo que esperamos las generaciones anteriores a intentar tener una vivienda propia, mientras tanto sí van a requerir, van a necesitar de todos modos un lugar donde vivir. ¿Y dónde van a vivir? En algún lugar que puedan alquilar, que llene los respectivos requisitos que acabamos de hablar, pero que al mismo tiempo les permita crecer o moverse a otro lugar cuando su familia crezca, cuando tengan hijos o cuando incluso tengan necesidades distintas personales, porque van a vivir en un lugar más cercano de su trabajo. Es un poco la dinámica, los mercados están cambiando de esta forma, y si volteamos a ver el tema del bono demográfico, el último tema es este. Tenemos, en los próximos 15 años, va a crecer la población que vive en ciudades en 8 millones de personas. 8 millones de personas más vamos a vivir en ciudades. ¿Cuántas somos hoy? 8 millones. O sea, en 15 años se va a duplicar la cantidad de personas que vivimos en ciudades.
En Ciudad de Guatemala hoy en general vivimos más o menos 3 millones de habitantes en el área metropolitana. Llegaremos a ser casi 6 dentro de 15 o 20 años. ¿Y dónde vamos a vivir? Pues en barrios como estos, pero de una forma distinta a la que vivíamos hace algunos años. Necesitamos más unidades habitacionales en los mismos terrenos de antes, porque si no, la otra alternativa es pues, vivir en el kilómetro 35 camino a ningún lado y entrar todos los días a la ciudad para venir a trabajar. Y cuando yo lo decía esto hace 15 años, decía el kilómetro 35 camino a ningún lado, la gente se reía. Todavía se ríen hoy, pero se ríen de pena porque están pasando 20 kilómetros de distancia todos los días para entrar a la ciudad y venir a intentar trabajar. Entonces, la dinámica de los mercados está cambiando, va a cambiar radicalmente, pero ya no va a seguir creciendo una expansión de las ciudades de forma dispersa por todos lados. Cada vez veremos más cosas como pasó en 4 grados norte, Cartón de Exposición, como está pasando nuevamente en el área de zona 10. Cuando nosotros empezamos a construir en zona 10 un edificio de apartamentos hace 8 años, era el primer edificio de apartamentos que se construía en el área en 30 años. Hoy hay 1.200 apartamentos a la venta en zona 10. Pero cuando lo hicimos nosotros hace 5 o 6 años que ya abrimos el edificio, en ese momento fuimos el primer edificio de apartamentos en 30 años en el sector. Solo 5 empiezan a pasar por esa misma dinámica. Solo aquí en 3 kilómetros a la redonda hay tal vez unos 10 proyectos que se están desarrollando, y eso es lo que me dicen a mí, me decía mi esposa, me decía, pero mejor que nadie más construya en el área, son los únicos. Yo digo, no. Necesito que 20 más construyan en el área para que se vuelva el sitio donde van a vivir. Pero va a crear competencia, sí, pero va a crecer el mercado. Y conforme más alternativas le damos a la gente en un sector, es mejor para todos. Le dicen a mí, mira, pero vos vas a lugares donde incluso es tu competencia de lo que puedes estar hablando. Es que no somos competencia, somos complemento. Vamos generando alternativas y opciones distintas para la gente, y la gente va a ir tomando la mejor decisión de acuerdo a sus necesidades particulares, al nicho o al mercado. Hay unidades por acá cerca que serán de 18 metros cuadrados, y a alguien le interesará vivir en una unidad que le permite eso, pero hay unidades de 100 metros cuadrados. Entonces, de acuerdo a las necesidades y capacidad adquisitiva de cada uno, el mercado va a variar. Y esto es lo que los que estamos promoviendo y generando mercado, generemos las mejores condiciones para que los compradores o arrendadores tengan la más distinta y dispersa cantidad de alternativas en el mercado. Yo por eso me encanta cuando hablamos con Tatiana del tema y cuando conocemos todos los proyectos que maneja Íntegro de alguna forma, tu siguiente paso es, ok, ¿cómo logramos que la gente venga sin tener que venir? Y esa es la plataforma de e-commerce que se está planteando, donde es, ok, yo puedo seguir investigando, sigue creciendo el mercado digital muchísimo, pero ¿cómo podemos adecuarlo a que no es simplemente montar una página, la gente va a llegar? Hay que generar un mecanismo para que la gente se sienta atraída, se sienta cómoda y tenga confianza. Y si esas 3 condiciones se dan, eso es lo que necesitamos para poder facilitarle a la gente que pueda invertir. Así que los felicito de verdad por el proyecto en particular, por los proyectos que siempre desarrollan, pero además por esa dinámica de innovación y de creatividad, de encontrar nuevas y distintas formas de productos distintos y de formas distintas de llegar a esos mercados. Así que felicitaciones a Pablo, a Tatiana, a todo el equipo, en lo que pueda uno siempre apoyar y aportar a que este sector y este segmento crezca, siempre a la orden, y bienvenidos. Muchísimas gracias, Quique. Fuerte el aplauso para él. La verdad es interesantísimo. Podemos seguir escuchándolo toda la mañana con todo lo que sabe y todo lo que nos cuenta. Pero ahí tenemos un poquito la visión, una amplia visión del mercado, de cómo va a ir evolucionando, de los cambios que ya se han presentado, incluso de la mente del consumidor. Y justamente hablaba de eso, que Íntegro es lo que quiere lograr, tener una relación muy estrecha y darle al consumidor lo que está buscando. Y es que hoy en día sí tenemos claro que estamos interactuando en redes sociales, en nuestro teléfono, en nuestra computadora, en páginas web, todo el día. Y ahí es donde estamos buscando lo que necesitamos, incluso proyectos habitacionales donde pueden ser nuestra futura vivienda o nuestra futura inversión. Y gracias a esta plataforma digital también lo vamos a poder tener al alcance de nuestra mano. Podemos tener todos esos detalles y toda esa información muy fácil. Y eso es lo que quiere lograr Íntegro, tener una relación muy cercana con sus consumidores y también generar y lograr un impacto positivo con cada uno de sus proyectos que ellos realizan. Y si hablamos de impacto positivo,
positivo, yo creo que esas dos palabras describen muy bien, entre muchas otras, por supuesto, a nuestro siguiente expositor. Tenemos aquí esta mañana el gusto de contar con la presencia de Emilio Méndez, creativo, generador de muchas iniciativas. Ya mencionaba aquí que 4 grados norte, Despertemos Guatemala, el Farmers Market, bueno, entre muchísimos otros proyectos más, porque no para, creo yo, y seguramente ya tiene muchos en mente para lo que Guate necesita después de pasar de lo que estamos viviendo en estos momentos. Él nos va a estar platicando de lo siguiente: impacto positivo conectando la mente con el corazón. Ya con el título nos llamó la atención, así que recibámoslo con un fuerte aplauso y lo escuchamos. Bienvenido, Emilio, un gustazo contar con usted esta mañana. Hola, buenos días, gracias por la invitación. La verdad es que hoy hice algo que ya casi no hago, y es salir en carro. Desde ya hace casi 3 años que me muevo en Vespa, y realmente eso ha cambiado mucho la forma como vivo la ciudad. Y hoy por la lluvia pues me tocó sacar el carro, y la sorpresa es que me tomó más o menos 7 minutos llegar de donde yo vivo, que es en zona 15. O sea, la verdad eso me parece extraordinario, pensar que estamos en una zona que no necesariamente es la zona más evidente, ¿verdad? O más presente en el radar cuando nosotros pensamos, bueno, a dónde nos podemos ir a vivir o dónde podríamos crear un desarrollo. Y me gusta muchísimo realmente estar hoy acá en zona 5, ¿verdad? A un paso literalmente de donde yo paso normalmente todos los días, que es por el Campo Marte. Así que eso es buenas noticias, no solo para la zona 5, no solo para la ciudad de Guatemala, sino realmente para todo el país. Porque yo creo que gran parte del reto al que todos los seres humanos estamos llamados es a darnos cuenta. Darnos cuenta básicamente lo que quiere decir es despertar la conciencia. Y cuando uno logra abrir esa llave para despertar la conciencia, uno empieza a darse cuenta que la información que uno necesita está por todas partes, está enfrente, está adentro. Y cuando yo veo proyectos como este, ¿verdad?, que me parece realmente surreal, esta esquinita acá que no tiene nada que ver con las otras esquinas, pues de lo que habla realmente es de la posibilidad de un nuevo futuro, de un futuro distinto. Y me gusta muchísimo hablar de futuro, verdaderamente me mueve el futuro porque realmente no está escrito, lo podemos escribir nosotros, lo puedo escribir y lo quiero escribir, pero quiero impactar el futuro y quiero realmente escribir como quiero que sea mi vida. Todos podemos hacer eso. Todos estamos llamados hoy más que nunca a ser diseñadores de nuestra propia vida. Y eso lo que quiere decir es que necesitamos darnos cuenta dentro de la vida que hoy estamos viviendo que no nos hace sentido. Y no hace sentido desperdiciar 3 horas o más de nuestro día metidos en un tráfico insoportable. Si eso no hace sentido, entonces ¿qué sí hace sentido? ¿Verdad? Y hablando de estos temas de futuro, me voy a ir ahora al pasado. Y en el año 2000, yo andaba en diciembre, o sea, así que del 2000 para hace 20 años prácticamente, yo andaba buscando un lugar para hacer una fiesta. Y siempre me había gustado la idea de hacer fiestas. Desde que viví en Inglaterra regresé realmente conectado con la música de Inglaterra y con toda esa posibilidad realmente de crear espacios que lo pudieran a uno transportar. Y pues ya venía trabajando la idea de hacer fiestas en lugares no esperados, en lugares raros, en lugares atrevidos, incómodos, ¿verdad? Y en ese diciembre, por alguna razón, se me metió que la quería hacer en zona 4. Y no me pregunten por qué en zona 4, porque realmente yo no tenía una conexión, ni vivía en zona 4, vivía en zona 1 los primeros 23 años de mi vida, no vivía en zona 4, no estudié, no trabajé en zona 4, pero me sentí de alguna manera atraído a la zona 4. Y entonces fue así como me decidí un día ir
a zona 4, dejé el carro, en aquel entonces todavía usaba el carro, no tenía todavía la motita, y entonces dejé el carro y me puse a caminar en zona 4, y fui así como llegué a una casa que me llamó muchísimo la atención. Yo dije, wow, ahí se siente una vibración distinta. Y ese fue el origen de una visión, que es una palabra que quisiera remarcarla el día de hoy, porque igualmente todos estamos llamados a tener una visión personal y colectiva también. Pero en ese momento para mí la visión fue, ¿verdad? Esta casa tiene mucho potencial, es una casa hermosa, es una casa que se quedó congelada en el tiempo, pero luego, ¿qué hay alrededor de esta casa? Entonces está esta casa rosada de 2 pisos, está esta casa de esquina que tiene un pequeño chavo, esta otra casa que, si se dan cuenta, todas las propiedades enfrente a nosotros tienen un pequeño chavo. Chavo es, en lugar de tener la esquina en punta, tiene un pequeño corte. Eso pasa en Barcelona, pasa en un montón del país, pasa mucho en zona 4, ¿verdad? Y entonces cuando uno empieza a darse cuenta, ¿verdad? Aquí hay características particulares que no están presentes en otras partes de la ciudad. Y sí hay, si ustedes se dan cuenta, sobre todo en esta casa rosada, sí hay ahí un deje del Art Deco de los años 40, 50, en esas ventanas con curvas remarcadas con blanco, una imagen metida dentro de la pared. O sea, eso es lo que veríamos en South Beach, por ejemplo. Pero alguno de ustedes había hecho esa conexión hoy, ¿verdad? De pensar en South Beach al ver ese pedacito, ¿verdad? Si se hace una abstracción. Entonces, yo creo que eso es lo maravilloso realmente que tenemos cuando nos damos cuenta, porque empezamos a ver cosas que están ahí, pero que no habíamos notado. 4 Grados Norte fue un experimento, fue un emprendimiento y se volvió realmente en un fenómeno. Y se volvió un fenómeno porque tenía sentido, y el sentido básicamente era no simplemente hacer una fiesta, no simplemente reciclemos o restauremos esta casa, sino hagamos algo mucho más grande. Y tomemos el espacio público que está tirado, que está abandonado, que lo usaban en aquel entonces. Muchas de las personas que pasaban en moto paraban su moto para hacer pipí en la calle, porque era una calle bastante tranquila, ¿verdad? Donde prácticamente se podía hacer eso, ¿verdad? Imagínense. Y el proyecto entonces, su visión realmente es: transformemos esta parte de la ciudad, transformemos la zona 4 en un distrito cultural y abramos las primeras calles peatonales de la ciudad de Guatemala y del país. Y nosotros ni éramos la municipalidad, ni éramos el alcalde, ¿verdad? Pero lo que sí éramos y seguimos siendo es ciudadanos, diría, inquietos, conscientes de que lo que no nos guste lo podemos cambiar. Y no necesitamos ser el alcalde para cambiarlo. Es más, muchas veces el alcalde ni siquiera está haciendo lo que tiene que hacer para cambiar lo que hay que cambiar. Porque si algo necesita hoy la ciudad realmente es menos carros, no más pasos a desnivel. Pero todo eso es un tema de entender la movilidad desde otra perspectiva que no voy a profundizar hoy en un tema, aunque sí es un tema fascinante. Porque no son los pasos a desnivel como vamos a resolver el tráfico en la ciudad. Es a partir de un sistema de transporte multimodal de calidad en el que todos nos podamos subir y que no tenga que usar mi moto arriesgándome, ¿verdad? Y dejando a mi esposa intranquila de que ando en moto, sino debería haber un transporte público, ¿verdad? Eficiente, digno, en el que cualquier persona se pueda subir, como nos subimos cuando estamos en Zurich, cuando estamos en Barcelona, ¿verdad? En distintas ciudades. Así que la visión, yo me imagino ahorita, ¿verdad? Y me encanta ver el edificio en construcción. Realmente cuando uno ve los edificios en construcción es esperanzador, ¿verdad? Porque es en poco tiempo uno va viendo cómo va subiendo, y para mí eso es el futuro, ¿verdad? Es la posibilidad de construir algo que antes no existía.
Y lo que yo me imagino realmente es la transformación de la zona 5 a partir, o de esta parte de la zona 5, a partir de Céntrico. Es una visión grande, porque realmente no es solo qué hacemos con esta propiedad, sino qué hacemos con esta propiedad respecto al entorno para poder realmente transformar mucho más allá que esta propiedad. Y creo que es una de las lecciones más grandes que aprendimos en 4 grados norte. No se trata de ver hacia adentro únicamente, se trata de ver hacia adentro y hacia afuera, y transformar esto y transformar el entorno, porque si no, lo que va a pasar es que aquí va a haber un ovni que no tiene nada que ver con lo que está pasando alrededor, y entonces no va a poder ni siquiera crecer mucho hacia adentro, ni tampoco va a poder transformar lo de afuera. Entonces la visión tiene que ser suficientemente grande, ambiciosa, para pensar: vamos a transformar la zona 5, vamos a transformar la zona 2, vamos a transformar la zona 8, ¿verdad? Y celebro a Íntegro que está invirtiendo ya con una visión verdaderamente más de futuro, y la invitación y el reto es que expandamos la visión, que soñemos en grande, que nos atrevamos a soñar en grande, ¿verdad? Que eso es algo que realmente los guatemaltecos necesitamos hacer hoy, o sea, no más adelante, hoy. Y digo, no solo soñar, sino soñar lo imposible, porque ahí es donde verdaderamente surge el potencial y la genialidad del ser humano, cuando uno se permite soñar y cuando desde adentro emerge una fuerza que lo transporta a uno, lo eleva a uno literalmente a hacer lo que uno no haría si uno no tiene ese propósito. Así que visión, mientras más grande, más integradora y más transformadora, más posibilidades de hacer un mejor negocio, más posibilidades de darle plusvalía, no solo a los dueños que están acá o que van a estar acá, sino a toda la zona, ¿verdad? Banquetas, parques, espacios públicos lindos, caros, con los mejores materiales. Eso es lo que necesitamos, y necesitamos reconocer que lo podemos hacer y que no nos podemos conformar con una mentalidad de pueblo tercermundista, que necesitamos realmente sentirnos que somos parte de un mundo que se está transformando, y que nosotros también, no solo vamos a ver cómo se transforma, sino nosotros mismos lo vamos a transformar. Impacto. Necesitamos urgentemente restaurar la economía. Necesitamos más riqueza, todos. El tema es qué vamos a hacer con esa riqueza. ¿Para qué queremos esa riqueza? Es una pregunta importante. Y la otra cosa que me parece fundamental es darnos cuenta que la riqueza no es lo único que nos va realmente a permitir ser los seres humanos que estamos llamados a ser. O sea, vemos ejemplos de mucha gente que tiene toda la plata del mundo y unas vidas muy infelices. O sea, que tampoco es tan automático de que si yo tengo o sea, como que todas mis necesidades se resuelven. Si yo tengo cosas, o sea, está comprobado y lo podemos ver alrededor con la gente que ya ha llegado a esos niveles. Entonces, es muy importante el impacto económico. Necesitamos generar riqueza, desarrollar riqueza, pero necesitamos generar impacto humano y social al mismo tiempo que generamos el impacto económico. Y además resulta que nosotros no estamos flotando en el universo, vivimos en una casa mucho más grande que se llama planeta Tierra, en donde los recursos no son infinitos, nos los estamos acabando. O sea, eso es como que tengamos un jardín en la casa y le sacamos y le sacamos y le sacamos al jardín. Por un tiempo ese jardín va a aguantar, pero un día nos vamos a levantar y ese jardín ya no va a existir y ya no vamos a querer vivir ahí.
ya no vamos a poder vivir ahí. Pero resulta que los vecinos también se están acabando sus jardines. Entonces, tiene todo el sentido del mundo lo que está haciendo íntegro cuando el impacto no solo es económico, sino también es humano y es ambiental. Y ahí tenemos un triple impacto que es verdaderamente hacia donde aspiramos y debemos aspirar todos los guatemaltecos, ¿verdad? Y es la narrativa, y con esto termino, la narrativa que necesitamos co-crear entre todos para que los niños y las niñas de Guatemala, que son los mejores agentes de cambio, que son ellas y ellos los que van a poder construir el futuro, sí y solo sí nosotros le damos a ellos y a ellas las herramientas para que lo puedan hacer. ¿Queremos un mejor futuro? Depende absolutamente de lo que hagamos con los niños y las niñas. Así de elemental. Y para mí esto fue como un aha moment, ¿verdad? Que lo tuve no hace mucho. Y me di cuenta que todo eso que yo sueño y todo eso que yo quiero en el futuro no va a poder ser posible a menos que cambiemos radicalmente la forma como estamos educando y tratando a las niñas y a los niños. El futuro de Guatemala es el futuro de ellos, pero también es el nuestro, porque la edad promedio de los que estamos acá probablemente sea 30 o 20 y pico, ¿verdad? O sea que el futuro debería de haber para nosotros, ¿verdad? No solo para los niños, pero ese futuro realmente quienes más lo van a construir son los que vienen atrás. Y por eso es que es fundamental no pensar en ellos, es ponerlos a ellos y a ellas en el centro de todas las agendas. Yo sueño con ver, ¿verdad? Quiero ver o no ver carros, o ver la cantidad menor posible de carros, pero quiero ver niños en bicicleta que se van al colegio en bicicleta. O sea, eso debe ser la normalidad a la que aspiremos. Gente caminando de todas las edades, abuelitos llevando, miren qué linda esa escena, la abuelita llevando a su nieto al colegio a pie. O sea, para mí eso es el verdadero lujo. No andar en un carro para 7 personas y voy solo yo ocupando un montón de espacio, ¿verdad? Y afectando a un montón de gente, como esa gente también me afecta a mí en un juego que no está funcionando. Entonces, diseñar para nosotros mismos, hacer lo que verdaderamente hace sentido, dejar de hacer lo que nos está haciendo daño, lo que no nos está ayudando a ser personas más felices ni personas más plenas. Y la última cosa, ¿verdad? Que todo esto suena como, bueno, es otro camino, es otra posibilidad. Los dejo a ustedes pensando en qué camino van, hacia dónde va cada uno. Si lo tiene claro, excelente. Si no lo tiene claro, que lo reconsidere, o de repente no era necesariamente, que es lo que le acabo de poner a Quique en WhatsApp, no necesariamente el futuro es donde nos dijeron que era, tal vez es por otro lado, ¿verdad? Entonces, todo lo que querramos hacer en Guatemala, en la región, en Latinoamérica, celebro Colombia, celebro Argentina, Brasil, y lo estábamos hablando al inicio de esta mañana. Acá vivimos en la parte del planeta más verde, más rica, más exuberante, más sexy. Esos somos nosotros, los latinoamericanos. Los guatemaltecos nos tocó la suerte, que todavía no nos hemos dado cuenta la mayoría, pero nos tocó la suerte de nacer en uno de los 20 países más mega biodiversos del mundo. Y en el futuro, la riqueza el tablero está cambiando, el juego está cambiando. Y los países que tengan ciertas cosas que tal vez antes no eran tan importantes, ahora se van a volver más importantes. Pero nos urge a los guatemaltecos activar, construir la inteligencia colectiva para que nos demos cuenta realmente que estamos
parados viviendo en una verdadera joya natural, no solo para nosotros, sino para el resto del mundo. Y que los niños sepan que no nacieron en un país pobre, que nacieron en uno de los 20 países más mega biodiversos del planeta. Y de ahí construyamos una narrativa que realmente los inspire a ellos a quedarse en Guatemala, porque hoy por hoy muchos de ellos lo que sueñan es irse. Pero entonces cambiamos la narrativa, co-creemos una nueva narrativa que realmente nos inspire a todos a darnos cuenta que hay un pedacito de South Beach enfrente de nosotros y que no nos habíamos dado cuenta. Gracias.